No se pone en duda que estas tierras donde hoy está la ciudad de Holguín surgieron a partir de una hacienda ganadera. Tampoco se pone en dudas que el dueño de esa hacienda ganadera, por lo menos el primer dueño, era de apellido Holguín. Y la prueba es muy sencilla. Como el dueño de la hacienda era de apellido Holguín, la gente se acostumbró a llamarle a estas las tierras de Holguín. Después, cuando se fundó el pueblo, después la ciudad, era lógico que esa era la ciudad de Holguín. Lo que sí está en dudas hoy es lo que no había sido duda nunca antes, la fecha de fundación de la tal hacienda, o sea, la creación del hato del tal Holguín. ¿Fue en 1545 o fue en otra fecha? Eso es una interrogante. La fecha de 1545, por tanto, es una suposición. Yo siempre digo que debe decirse 1545 según la tradición. Un día la historia probará la fecha exacta. Mientras tanto, decir con certeza esa fecha es un problema. Es verdad que a los historiadores les gustan las cronologías claras para conservar las amistades. Sin embargo, a mí no me parece pero tan urgente o necesario saber la fecha de fundación del hato. A mí, en lo particular, me resulta más interesante lo que aconteció después. Y vean, fecha de fundación del hato, 1545 o una fecha muy cercana a esa. Fecha de fundación del pueblo, 1720, o sea, que han transcurrido unos 175 años. ¿Y qué ocurrió durante todo ese tiempo? Se sabe que a la llegada de los conquistadores, donde único apareció oro en el oriente de Cuba fue en Aguas Claras, un lugar que queda en el camino desde Holguín hacia Jibara. Pero muy poco después, unos años nada más, y se descubre México, se descubre Perú y se descubren otras tierras continentales. Y la mayoría de los españoles que estaban en la isla se marcharon a aquellos lugares. Aquí quedaron unos muy pocos españoles, casi todos, viviendo en las primeras villas fundadas. En el caso específico de Holguín, pues vivían unos pocos aborígenes distribuidos en esa inmensa ruralidad. Y transcurrieron unos 40 silenciosos años. Sin embargo, en 1593, el gobernador de Cuba, Juan Maldonado, le escribe una carta al rey y le dice que las minas no estaban agotadas, que probablemente había oro allí. Por cierto, este gobernador de Cuba era el tío del esposo de una de las nietas de García Holguín. Y claro, con aquella noticia del oro, otra vez renació la esperanza y muchos de los españoles que estaban en Bayamo decidieron que Holguín era interesante y cruzaron el río Cauto y emprendieron la marcha desde el río y hacia la costa norte. Poco a poco ellos comenzaron a llegar. Esa gente de Bayamo ya eran criollos. Esto de los obispos que visitan posteriormente a Bayamo, ya en el siglo XVII, nos dice que la población, además de criolla, es mestiza. Mestiza sobre todo de españoles e indios, porque los españoles no traían mujeres, muy pocas mujeres. Venían muy pocas mujeres de España y claro, el hombre necesitaba una mujer. Y se agenciaba la mujer entre las indias. El indio se quedaba sin mujer porque el español se la arrebataba. De ahí es que el indio en parte desaparece. Claro, la mayor parte de los indios murió por el duro trato, por las enfermedades transmitidas a los pueblos europeos, pero el remanente que se adaptó a vivir en estas condiciones desaparece por el mestizaje. Mestizaje sobre todo con españoles. También puede haber con negros, pero sobre todo con españoles. A partir de 1600, pero sobre todo después de 1650,
comienzan a llegar a este territorio procedentes del Bayamo un grupo de criollos mestizos, o sea, hijos de españoles que ya se habían cruzado con los aborígenes de la zona, y esas son las primeras familias que habitan en este territorio, incluyendo entre ellas a los de Ávila, los Corral y los Batista, que son los apellidos de los esposos de las nietas de García Holguín. Pero junto con esos criollos mestizos naturales de la isla que vienen desde el Bayamo, también llegan criollos mestizos que habían venido a Bayamo desde Jamaica, sobre todo cuando la corona española perdió aquella isla de manos de la corona inglesa. Y asimismo, entre los que vienen a poblar esta tierra hay muchos judíos conversos o sefarditas. ¿Quiénes son los sefarditas? Los judíos, está en la Biblia, en el Viejo Testamento, llamaban España Sefarat. De ahí viene que se les dé el nombre de sefardí o sefardita. Entonces, ellos en masa fueron obligados a convertirse al cristianismo, pero cogieron apellidos especiales, tuvieron que dejar el apellido judío, hijo de, que se escribe, es decir, en la forma judía, y tienen la forma española. En judío es Ben. Por ejemplo, Josué ben Benjamín, José el hijo de Benjamín, más o menos. No saben, ellos tienen que dejar esa forma y coger apellidos españoles o castellanos. ¿No? Entonces, uno nos asombra. Yo conversé con usted fuera de esta entrevista. Usted tiene apellido de ese origen, Torres, apellido de ese origen. Yo tengo un apellido de ese origen, Córdoba. Y así, pero el problema es que estos primeros conquistadores, por ejemplo los Ávila, también tienen apellidos de ese origen. Los Ávila y los Torres de Echevarría tienen esos apellidos de ese origen. Entonces hay otra situación. En Bayamo, según la literatura, se discriminaba a los que habían emigrado de Jamaica, cuando los indígenas venían de Jamaica, y también como es lógico, a los sefarditas, a los nuevos cristianos o sefarditas. Y esto ocurre en que ellos, cuando hay ciertas condiciones, ya vemos el oro aquí en este momento, empiezan a emigrar hacia el norte, para buscar un lugar propio. No solamente a sefarditas, sino gente discriminada en Bayamo. En este libro de genealogía o historias de familias está el cuento más singular de un sefardita que se tuvo que cambiar el apellido huyendo del Santo Oficio o Inquisición. Solo que el nuevo apellido, el que él asumió, no era un apellido real, sino un invento. Y es ese el origen del único apellido que solamente existía en Cuba, Pupo. Les hago la historia. En 1559, al sevillano conde de Bailén lo acusaron de hereje y de apóstata, lo que quiere decir que el conde estaba practicando otra religión diferente al cristianismo. Lo que tradicionalmente hacía la Inquisición en un caso así era llevar al condenado a la hoguera y quemarlo, pero como era un conde, solamente lo excomulgaron a él y al resto de su familia. La familia del conde, el propio conde, no les quedó otra como no fuera buscar un lugar donde nunca los encontraran y esconderse allí. Y así cada uno cogió su rumbo. Nos interesa uno en específico. Juan Ponce de León era hijo del conde de Bailén. Este hombre se marchó a las Islas Canarias, de allí vino a Bayamo y de Bayamo a Holguín. Solo que cuando llegó a las Islas Canarias tenía que cambiarse el apellido Ponce de León, porque podía ser descubierto. Y él decidió convertir el Ponce de León en Pupo y se comenzó a llamar Juan Pupo de las Palmas, porque a la isla canaria a la que había llegado era
Las Palmas. De allí vino a Bayamo, de Bayamo vino a Holguín y Juan Pupo de Las Palmas es el padre de todos los pupos de Holguín. Finalmente, no había mejor lugar en todo el mundo para esconderse que estas tierras de por aquí. Eso sí, hay que tomar en cuenta que cuando llega el primer pupo a Holguín y también otros de otros apellidos, ya es más o menos el año 1660, tiempo suficiente como para que los vecinos de la zona se hubieran percatado que en las minas de Aguas Claras no había oro, o por lo menos no tanto oro. Sin embargo, ellos siguieron llegando. ¿Y por qué? Porque además fueron abriendo haciendas preferentemente rumbo a la costa.